Entonces, lo interesante de, est- de la forma en la que se están viendo de este tema, ¿no? Es que primero empiezan hablando de los números reales, o sea, de las propiedades de, del orden y el valor absoluto, todo esto, y después empiezan a hablar de los números naturales. Es decir, normalmente es al revés, o sea, uno habla de los naturales y empieza poco a poco, de los naturales a los racionales, a ver que los racionales no son completos y de ahí motivar a llegar a los números reales, ¿no? Pero no, aquí estamos de los números reales, aunque en realidad no sabemos nada en este caso. O sea, no sabemos, sí, básicamente no sabemos nada. O sea, comenzamos con R y no tenemos ni idea que hay, solo sabemos que hay un cero, hay un uno, el uno es mayor que cero y estas cosas de acá. Entonces, con esta idea empezamos a decir qué es un conjunto inductivo y todo lo demás. Entonces, me gustaría así un poco revisar esto de acá, revisar todo esto y dar una demostración a esto a ciertas cosas que digamos que quedaron pendientes. No realmente quedaron pendientes, pero que yo les mencionaba siempre que, sí, esto es inducción, inducción, inducción. Por ejemplo, la desigualdad triangular generalizada, si es inmediata, o sea, pero el valor absoluto de la suma enésima es menor o igual que la enésima suma de los valores absolutos. ¿Ok? Y, y me parece que ustedes se quedaron solamente hasta aquí. Así que por hoy vamos a revisar esto acá y vamos a ver si podemos, tal vez podemos revisar el de los difíciles, ¿no? El 10 y ahí vamos a ver si revisamos la inducción. Ok, de acuerdo. Entonces, volviendo a esto. Me parece que una propiedad aquí. No, sí, esta propiedad. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar revisando la número 4. Ok, entonces, escribo acá. De acuerdo. A ver, entonces nos dice que A está entre el valor absoluto de A y menos valor absoluto de A.
Me parece que lo ideal aquí es trabajarlo por casos, ¿no? Vamos a probar que esto. De hecho, una cosa interesante, no sé si lo prueban acá, porque para ustedes está definido el valor absoluto como qué cosa, como esto, ¿no? Pero uno también podría decir que el valor absoluto de A lo definimos como el máximo entre A y menos A. Entonces creo que de esto saldría más fácil la demostración. Entonces, vas a ver. Probemos esto como lema, porque creo que esto hace más fácil la demostración anterior. Pero bueno, tal vez esto es complicado de demostrar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, si A es mayor o igual que 0, lo consideramos igual a 0? Consideramos igual a 0 para ver qué pasa. Si A es igual a 0, entonces el, el máximo entre 0 y menos 0 es igual a 0, porque son lo mismo. Y esto es igual a valor absoluto de 0, que es 0 también. Entonces, en este caso es trivial. Si A es mayor a 0, estricto, ¿qué significa eso? Que menos A es menor a 0, esto es menor que A, y eso significa que el valor absoluto de A, perdón, que el máximo entre A y menos A es igual ¿a quién es igual? Como A es positivo, A es mayor que menos A, entonces esto es igual a A. Si A en cambio es menor que 0, entonces vamos a tener que A es menor que 0 y menos A es mayor que 0. Entonces el mayor es menos A. Entonces el máximo entre A y menos A es igual a menos A, pero este menos A es el valor absoluto de A. ¿Por qué? Porque A es menor que 0. Y así mismo A es igual al valor absoluto de A porque A es mayor que 0. ¿Ok? Entonces en cualquiera de estos tres casos tenemos que el valor absoluto de A es igual al máximo entre A y menos A. Entonces, inmediatamente yo podría probar lo que viene acá, me parece. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decir, ya, entonces si valor absoluto de A es el máximo entre estos dos, entonces en particular, por lo anterior, vamos a poner acá un asterisco, no sé, lema, proposición, como quieran llamarlo, lema. Y acá queremos probar la proposición del ejercicio 5.4. Entonces, por estrellita, nosotros podemos decir que valor absoluto de A es mayor o igual que A. Y aquí ya tenemos una desigualdad, ya la tenemos lista. Asimismo, también valor absoluto de A es mayor o igual que menos A. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que menos valor absoluto de A es menor o igual que A. Así, juntando las dos piezas, tenemos que valor absoluto de A es mayor o igual que A, pero A es mayor o igual que menos valor absoluto de A. Y ahí terminamos la prueba anterior.
Pero yo terminamos la prueba de esto. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Esta propiedad es muy importante en el análisis, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos... Ah, no, es la siguiente, de hecho. Bueno, todas son importantes en el análisis. Pero aquí nos dice que valor absoluto de A es menor o igual que A si solo si está acotado por menos A y A. ¿Ok? Que tiene sentido, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando eh, trabajaban con desigualdades, uno decía, bueno, si valor absoluto es menor o igual que A, significa que B tiene que estar entre A y menos A. Bueno, en este caso sí. ¿Ok? Entonces, valor absoluto de B es menor o igual que A si y solo si menos A es menor o igual que menos B. Perdón, menos A es menor o igual que B, menor o igual que A. Ok, ups. Entonces se me ocurre usar también la propiedad anterior junto con esto, ¿no? Si y solo si menos A es menor o igual que B, menor o igual que A. Entonces, si A es mayor o igual que B, y esto es igual al máximo entre A y menos A, entre B y menos B, perdón. Ok, entonces tenemos que A es mayor o igual que B, pero también A es mayor o igual que menos B. Sí, ¿no? Porque A es mayor que el máximo entre los dos, entonces tiene que ser mayor o igual que B y tiene que ser mayor o igual que menos B. De aquí, de este, tenemos que menos A es menor o igual que B. Y entonces armamos la desigualdad. A menos A menor o igual que B, menor o igual que A. Y este es el que digo que es el que usamos bastante. Por ejemplo, cuando tenemos límites de una función, nosotros decimos, bueno, f de x menos el límite es menor que epsilon, entonces tenemos que f de x menos el límite menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Y bueno, uno empieza a acotar o menos el límite, menos f de x, epsilon más L. Acá, sí. Entonces uno normalmente hace esto, o al revés, o quiere probar el límite, pero entonces tiene que ver este f de x menos L y darse cuenta que eso es menor que epsilon y darse cuenta también que eso es mayor que menos epsilon. Y ahí uno concluye, entonces esto es verdad. Y como eso es verdad, entonces el límite existe y eso es. Listo. Entonces, no sé si hay una manera. No, creo que esta es la manera más sencilla. Porque no sé si usando el 5.4 hay cómo hacer esto también. Claro, podría decir B es mayor o igual que... No, perdón. A es mayor o igual que valor absoluto de B, pero valor absoluto de B es mayor o igual que B. Entonces A es mayor o igual que B. Eso por un lado. Pero por otro, tendría que A es mayor o igual que menos valor absoluto de B. Sí, vamos a hacer una prueba también, sin usar esto. Esta es prueba 1.
Prueba 2. Nuestra hipótesis es que B... falta el recíproco, ¿no? Ok, denme un momento. Valor absoluto es menor o igual que A. Ya, pero nosotros sabemos que B está acotado por valor absoluto de B y menos valor absoluto de B. Ya, pero esto es menor o igual que A. Entonces, A es mayor o igual que B. Y de esto de aquí, sacamos que no. A es mayor o igual que menos B. Entonces, valor absoluto de B es mayor que menos A. No. Ups. No, creo que lo ideal es lo anterior. A ver, entonces, esto no es así. Esta es la primera dirección. Entonces, ahora vamos al recíproco. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora tenemos que suponer que menos A es menor o igual que B, menor o igual que A. Entonces, bueno, si A es mayor o igual que B, ¿alguna idea? ¿No? Están dormidos todavía. Se me ocurriría de ponerlo en casos. Es Sí, decir, cuando B es 0, cuando B es mayor que 0. claro. Sí, se me ocurre también eso, pero no sé si hay una manera más sencilla de verlo. Bueno, por casos tocará. Entonces, bueno, supongamos que caso 1. B igual a 0. Entonces, valor absoluto de B es igual a 0. Ah, no, sí, ya vi que por caso sale... No sale difícil. Ok, pero este es igual a B. Y como tenemos de hipótesis que B es menor o igual que A, esto implica que valor absoluto de B es menor o igual que A. Y listo. Y de hecho, si tomamos B mayor o igual que A, simplemente valor absoluto de B es igual a B. Y B es menor o igual que A, entonces valor absoluto de B es mayor o igual que A. Perfecto. Caso 2, B es menor que 0, entonces valor absoluto de B, sí, sí. Si B es menor que 0, valor absoluto de B es igual a menos B. Y como tenemos que menos A es menor o igual que B, eso nos da que A es mayor o igual que menos B, pero esto es igual a valor absoluto de B. Entonces aquí llegamos en cualquiera de los dos casos. En cualquier caso,
A es mayor o igual que valor absoluto de B. Listo. Y ahí completamos la prueba. Ahora sí, el recíproco también. Entonces, si valor absoluto es menor o igual que A, entonces B está acotado entre menos A y A. Y si B está acotado entre menos A y A, entonces el valor absoluto de B es menor o igual que A. Un segundo, perdón. Ah, ya fue. Bueno, seguimos entonces. 5, 5. Listo. Ajá, entonces aquí hay algo interesante. Nos dice que usando 4 y 5 podemos dar una demostración, para mí más sencilla, que la demostración por casos de la desigualdad triangular. ¿Saben cómo va? Personalmente no. Ok. Entonces, si vemos la desigualdad triangular y comparamos con 7, no, perdón, con 5, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que deberemos llegar es que A más B es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B, y eso tiene que ser también A más B, tiene que ser mayor o igual que menos valor absoluto de A menos valor absoluto de B, o menos valor absoluto de A más B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si comparo esta desigualdad, el valor absoluto es menor o igual que algo, entonces tiene que estar acotada entre ese algo y menos algo, como dice acá. Entonces lo que quisiéramos ver es que pase esto de acá. Ya, pero eso está fácil. Vamos a ver. Entonces, desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Valor absoluto de A más B menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Entonces, para A y B en R, de 5, 5, no, de 5, 4. De 5, 4 tenemos que menos valor absoluto es menor o igual que A, eso es menor o igual que B, A, y menos valor absoluto de B es menor o igual que B, menor o igual que valor absoluto de B. Y entonces, sumamos todo esto. ¿Ok? ¿Y qué tenemos? Lo que queríamos, ¿no? Entonces, esto implica que
valor absoluto de A más B es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Entonces, tal vez, y esto es por 5, por el 5, 5. Tal vez lo único que no sé si está justificado realmente para ustedes, o no sé, hasta ahora, es que puedo hacer esta suma, ¿no? Si tengo, no sé, x menor que y, menor que z, y a menor que b, menor que c, entonces yo puedo decir que x más a menor que y más b es menor que z más c. O sea, para mí, creo que la demostración es clara, ¿no? Es similar a... Es similar a esto. O sea, si yo tengo que y menor que z y b menor que c, entonces yo puedo decir que y más b es menor, perdón, y más b es menor que z más c. Y así mismo, si tengo x es menor que y a es menor que b, entonces yo puedo decir que x más a es menor que y más b, y ahí puedo volver a armar una sola desigualdad acá. Ok, entonces mejor vamos a ordenar esto. Bueno, vamos a borrarlo mejor. Entonces, por si no estaba claro que podemos sumar estas tres cosas, entonces, bueno, podemos sumar estas tres desigualdades respetando el orden y llegamos a que menos la suma de los valores absolutos es menor o igual que la suma, menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y entonces por 5 de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que está agotada entre menos algo y menos algo, que ese algo es la suma de los valores absolutos. Entonces ahí sale la desigualdad triangular de manera sencilla. De hecho, cuando yo revisé, yo dije, ¿qué me dije? No, pues aquí la prueba es sencilla con esto. Y luego me di cuenta que eso estaba prueba más abajo. Y dije, no, pues entonces lo van a demostrar por casos. Y ahí veo que dice, haga una demostración más sencilla. Pero bueno. Y vamos a ver acá. Esto también es interesante. La propiedad 7. Si valor absoluto de B es mayor o igual que A. Perdón, valor absoluto de B es mayor o igual que A. Sí, solamente sí. B es mayor o igual que A. O B es mayor o igual que menos A. Bueno, menos B es menor que A o que B es mayor que menos A. Ok. A ver. Yo digo que por casos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Esa debería ser la forma.
Sí, ¿no? Porque aparte tenemos un O, entonces, bueno, si, val- si valor absoluto de B es igual a B, esto es mayor o igual que A, y llegamos a lo primero. Si valor absoluto de B es igual a menos B, entonces tenemos que menos B es mayor o igual que A. Huh. No, pues este está, no está al revés. A ver, Sí, eso es lo que iba a decir. La segunda de al revés. ujú, sí. Claro, entonces aquí esto nos da que B es menor o igual que menos valor absoluto. Claro, porque esto significa que si ponemos A y menos A, entonces B tiene que estar acá o acá. Entonces aquí está B o B. Ujú, tiene que ser menor o igual, sí. Listo. Y por otro lado, ok, ahora si B es mayor o igual que A, o sea, esta es una dirección, ¿no? Ahora el recíproco. Si B es mayor o igual que A, tenemos que el valor absoluto de B siempre es mayor o igual que B, y esto es mayor o igual que A. Entonces, está listo. Por un lado. Por el otro, si B es menor o igual que menos A, es decir que menos B es mayor o igual que A. Pero valor absoluto de B es mayor o igual que menos B. ¿Cierto? Porque valor absoluto de B es igual al máximo entre B y menos B. Entonces tiene que ser mayor o igual que menos B. Y entonces valor absoluto de B es mayor o igual que A. Y listo. Sí. Entonces ahí completa la prueba. Claro, solo hay que hacer esa corrección. Que valor absoluto de... Pero B es menor o igual que menos A. Claro, porque tiene que ser menos B mayor o igual que A. Entonces ahí es B menor o igual que menos A. Ok. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Claro. Este es interesante. Se puede hacer una demostración muy corta. De hecho, si toman en cuenta que la desigualdad triangular y el 8 hacen una demostración muy fácil de esto. Claro, no hemos probado 8 en este momento, pero les dejo la 8 y la 11. Ok. Y, y la 12 y la 13, sí, todo eso les dejaré a ustedes. O en clase, no sé qué hagan. Pero es interesante la 13, ok, porque dense cuenta que esta desigualdad no importa quién es A y quién es B. Entonces yo puedo intercambiar los papeles y voy a tener que valor absoluto de B menos valor absoluto de A es menor o igual que valor absoluto de B menos A.
pero esto es igual al valor absoluto de A menos B. Entonces estarían acotando al hacer este cambio pueden ver que es valor absoluto de A menos valor absoluto de B es mayor o igual que menos valor absoluto de A menos B. Y ahí tienen, para esto, tienen una cota entre valor absoluto de A menos B y menos valor absoluto de A menos B. Es decir, se está cumpliendo lo de acá arriba. Y por eso el valor absoluto del valor absoluto de A menos B es menor o igual que el valor absoluto de A menos B. Realmente jamás en la vida he usado esa propiedad. Y siempre me confunde. O sea, recordar cómo es que es el orden de este lugar. Es valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos menor o igual que valor absoluto de A menos B. Pero bueno. Sí, la mayoría es lo mismo de lo anterior, solo que con A y B. Lo interesante ahora es cómo se prueba 12. No es difícil, es bonito la demostración. Y básicamente es desigualdad triangular. ¿Tienen alguna idea cómo se prueba 12? Todo esto se puede hacer después. Lo pueden hacer. Por ejemplo, podemos decir lo que está al otro lado de la desigualdad, a la derecha, decir que es A más menos B. Ahí sacarlo por la desigualdad triangular es valor absoluto de A más valor absoluto de menos B, que es lo mismo que decir valor absoluto de A más valor absoluto de B. A ver, repito. Por digamos que por la desigualdad de la derecha, este valor absoluto de A menos B es lo mismo que decir valor absoluto de A más valor absoluto de menos B. Ahí puedes aplicar la desigualdad triangular. Más esto. Sí, No. A ver es si igual, igual. Ajá. Entonces esto es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de... por ahí no llegaría. O sea, eso es para 11. O sea, con eso estaríamos probando 11, porque bueno, valor absoluto asumiendo 8, ¿no? Pero la prueba para 12, partimos de valor absoluto de A. Y esto es igual a valor absoluto de A más B o menos B. Menos B dice. Menos B más B. Y ahí aplicamos desigualdad triangular. Y ahora este valor más valor absoluto de B lo restamos. Y ahí nos queda. Así estaría el 12. Y entonces, de la misma forma, o reemplazando, tendríamos valor absoluto de B menos A es menor o igual que valor absoluto de A menos B. Y esto también por 8. Entonces, con esto y de lo anterior, llegamos a que valor absoluto de A menos B, pero valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos es menor o igual que valor absoluto de la diferencia. Cinco 11 y esto ya es 5 13, ¿no?
Ok, deme un segundo. Ok, vamos a ver. Este de las ecuaciones cuadráticas está interesante. Pero, más interesante está el 2, porque dice indicación completa de cuadrados. O sea, hay que completar cuadrados y vamos a ver que llega una ecuación de que algo elevado al cuadrado más algo positivo es igual a 0. Es decir, que tenemos dos cosas positivas igualadas a 0. Eso es imposible. ¿Ok? Porque eso, si sumo dos positivos siempre es algo positivo. Entonces es imposible que sumar dos positivos te dé algo igual a 0 en los números claros. Por eso decimos que son positivos, porque si no, no están bien. Ok. Entonces, vamos a revisar el 10. Entonces, supongo que en lugar de las propiedades 10 a 12 se asume que existe una relación mayor, menor definida sobre R, que satisface una de las siguientes proposiciones. Propiedad 10' para todos A y B, A igual a B, A menor que B o B menor que A. ¿Bien? Y que se satisface P11', que para todos A, B y C, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C, es decir, es transitiva. Propiedad 12, para todos A, B y C en R, si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Es decir, que se preserva la operación de suma. Y para todos A, B, C en R, si A es menor que B y C es positivo, entonces A por C es menor que B por C. Entonces nos dice, demuestre que las propiedades 10 a 12 se deducen de 10 a 13'. Es decir, lo que nosotros hemos hecho fue suponer
que en R se cumple todo esto. Perdón, hasta acá. Hasta la propiedad 2. ¿Okay? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de suponer todo esto, porque todo esto implica lo que acabamos de hasta aquí y más. ¿Okay? Pero lo que vamos a hacer es, ahora vamos a suponer todo esto de acá, y de esto vamos a demostrar estas tres cosas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una captura, pegarlo por allá. Sí. Acá, vamos arriba. A ver, lo que tenemos que probar es esto. Entonces, primero, tenemos que probar, sí. Asumimos nosotros que existe un conjunto R+, llamado los números positivos. Ok, entonces nosotros tenemos que probar que existe ese conjunto R+, de números positivos, que cumple esto de acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿quién cree que sean los números positivos? Los X mayores que 0, ¿no? Ese es el conjunto de los números positivos. Entonces hay que probar primero que dado X se cumple una sola de estas tres cosas. Bueno, dado A, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de la propiedad 10 a la propiedad, bueno, de la propiedad 10' a la propiedad 10? Bueno, comparamos A, el A que tomemos, con el 0. Entonces, dado A, tomando B igual a 0 en la propiedad 10', tenemos lo siguiente. A es igual a 0 o A es mayor que 0 o A es menor que 0. ¿Ok? Pero A es mayor que 0 ya estaría listo. A mayor que 0 implicaría que A está en los reales positivos. Y ahora, si A es menor que 0, hay que probar que esto implica que menos A es positivo. Entonces vamos a ver con cuál de las propiedades nos podemos ayudar para eso. Pues con la propiedad 12, si yo tengo que A es menor que 0, entonces A menos A es menor que 0 menos A. Y A menos 0 es 0 y 0 menos A es menos A. Entonces, eso me da que menos A es mayor que 0. Es decir, restando A en ambos lados de la desigualdad, me queda que 0 es menor que menos A, y eso implica que A es positivo.
Menos A es positivo. Por ejemplo. Esto implica que menos A es positivo. Y entonces ahí hemos demostrado la propiedad 10. ¿Ok? Entonces, ahora sean X, Y reales positivos, es decir, mayores que 0, tenemos que probar que la suma también. Entonces, usando qué propiedades podemos llegar a eso. Vamos a poner ahora acá Con P12. con P12. Si X es mayor que 0, entonces X más Y es mayor que 0 más Y, pero Y es mayor que 0. Entonces tenemos que X es más Y es mayor que Y, pero Y es mayor que 0. Entonces ahora por P11, llegamos a que X más Y es mayor que 0. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso acá. Sean X más Y reales positivos. Es decir, X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. Entonces, X más Y es mayor que 0 más Y. Es decir, que X más Y es mayor que Y. Y Y es mayor que 0. Entonces, X más Y es mayor que 0. Entonces, vamos a escribir por qué. Esto es por P12. Por P12', sí. Si yo tengo una desigualdad, puedo sumar en ambos lados. Y ahora yo tengo bueno, esto no es por nada. Esto es por la ley de adición de la lógica, ¿no? Porque yo le agregué esta verdad acá. Y acá simplemente 0 más Y es Y. Pero ahora, juntando estas dos desigualdades, entonces llego a que X más Y es mayor que 0. Y esto es por la transitividad, P11. Entonces, ahora ya aprobamos la ley de clausura para la adición, toca aprobar la ley de clausura de la multiplicación. Pero es más sencillo, creo. Entonces, si tomamos X, Y positivos, X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. ¿Okay? ¿Y nosotros qué es lo que tenemos supuesto? Que si tengo una desigualdad y un número mayor que 0, entonces puedo multiplicar por ese número en ambos lados y mantener la desigualdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto me dice que X por Y es mayor que 0 por Y por la propiedad 13'. Una pregunta respecto a ¿Sí? ese paso. X por Y, bueno, es mayor que 0, pero eso no sería como utilizar lo que vas a demostrar. No, no, porque, a ver, yo digo X, Y son reales positivos. O sea, yo digo, o sea, estoy construyendo los reales positivos como los mayores que 0. ¿No? Entonces tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que dice P3? Dice, si yo tengo esta desigualdad y tengo un número mayor que 0, entonces pasa esto. Se mantiene, al multiplicar por ambos lados, se mantiene la desigualdad. Entonces, estoy tomando X mayor que 0 como mi desigualdad y el hecho de que Y es mayor que 0.
Entonces, ¿qué significa? Ya Que lo entiendo, ya lo entiendo. por la propiedad 13 multiplico por y en ambos lados. Ajá. Entonces, tengo x mayor que 0, entonces puedo multiplicar por y en ambos lados. Y me queda del lado izquierdo de x por y es mayor que todo niño recién nacido sabe que 0 por y es 0. Y listo. Ok. Entonces, hemos demostrado que estas tres cosas implican lo de acá. Y esto me parece que está acá arriba. Sí, no, esto de aquí. Si A es menor que B, entonces esto. Si A es menor que B. Sí. Entonces, hemos mostrado que estas cosas son equivalentes. O sea, si asumo esto, llego a lo anterior, y si supongo lo anterior, llego a lo mismo de acá. Muy bien. Y como yo les había dicho, hasta ahora no hay ninguna diferencia entre el conjunto de lo que llamamos los números reales y los racionales. Por ahora todo está igualito. O sea, se cumple todo esto, también se cumplen los racionales. Pero bueno, aún no hablamos de quiénes son los racionales, sino lo que hemos escuchado de quiénes son. Ok. Entonces, sí, está interesante, pero me parece que falta una cosa, es el buen orden. Aunque bueno, el buen orden es equivalente al principio de inducción. Ok, entonces vamos a hablar de abiertos y cerrados primero. Si nos da tiempo, adelantamos inducción. Entonces, uno de los temas importantes del análisis matemático es la topología, y la topología es la que se encarga de hablar de qué son abiertos y cerrados. ¿Okay? Entonces, tal vez hemos escuchado intervalos abiertos, intervalos cerrados,
Entonces, esta es una, digamos, una generalización de qué es un abierto y qué es un cerrado. ¿Ok? O sea, ya no hablar de intervalos, sino de hablar de un conjunto que es abierto, un conjunto que es cerrado. ¿Ok? Y siempre que se mantenga un sentido, ¿no? Por ejemplo, o sea, que tenga sentido, ¿qué cosa? La unión y la intersección. Si yo tomo una intersección de dos abiertos, eso tiene que ser abierto, porque si yo intersecto dos intervalos, eso me va a dar un intervalo abierto, siempre y cuando no tenga intersección vacía. Pero bueno, trivialmente el vacío es abierto. Ya vamos a ver esa cuestión. Aquí dice. Y si yo tomo la unión arbitraria de intervalos abiertos que tengan intersección no vacía, la unión va a ser abierto, un intervalo abierto también, ¿verdad? Porque si yo un intervalos abiertos me da un intervalo abierto. Pero intersectar intervalos, no arbitrariamente intersectar intervalos abiertos, no siempre te da un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque si yo intersecto, por ejemplo, algo así, eh, desde a menos 1 sobre n hasta a más 1 sobre n, esto me va a dar, es decir, tengo intervalos centrados en a y de radio 1 sobre n. ¿Okay? Y esto, al hacerlo cada vez más pequeño, la intersección simplemente va a ser a. ¿Ok? Y esto no es un intervalo abierto, lo podemos ver como un intervalo de esta forma, de hecho. Pero bueno. Entonces, no siempre la intersección arbitraria de intervalos abiertos va a ser un intervalo abierto. Pero lo que sí va a hacer es la unión de intervalos abiertos va a ser un intervalo abierto. O sea, que no tenga intersección vacía. Es decir, que esté, porque si yo hago esto de 3 a 7, unido con 8 a 9, eso no va a ser un intervalo, ¿ok? Pero si yo uno 3 a 7 y 5 a 2, perdón, 5 a, no sé, 9, eso me va a dar 3 a 7. Esto me va a dar de 3 a 9. ¿Por qué? Porque están pegados. Entonces, me da esto. Y esto es un intervalo abierto. Entonces, la generalización es esto. ¿Ya? La unión arbitraria de abiertos es abierto. Es decir, que esto anterior, a pesar de que no es un intervalo abierto, vamos a decir que es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque podemos separarlo en cosas que sean intervalos abiertos, básicamente. ¿Okay? Entonces, diremos que un conjunto U es abierto si para todo X existe un R mayor que 0, tal que el intervalo X menos R, X más R está contenido en U. Por ejemplo, todo intervalo abierto. Ok. Ahora, ¿por qué digo que, o mejor dicho, creo que no sé qué exactamente cómo lo dije, pero es decir que se parece, algo así, como que se parece a un intervalo abierto. Es decir, que si yo tomo un X en U, yo puedo encontrar un pequeñísimo intervalo abierto. ¿Ya? Que esa es la idea de, mucho la idea de la topología, que si yo tomo, o sea, tomar cosas cercanas, es decir, que si yo me acerco lo suficientemente al punto, puedo ver como un intervalo abierto. O básicamente que es a lo que le llamamos entorno. O sea, este punto tiene un entorno que está contenido en U. Que en este caso el entorno es el intervalo, un intervalo abierto, que lo contiene. Ok. Suficiente, vamos a la parte divertida de
de sacar las cuentas. Entonces, nosotros decimos que... y ese está mal, ¿no? Porque dice A es un conjunto de R, decimos que U es abierto. Bueno, entonces, U es un conjunto de R, decimos que U es abierto. Si para cada X existe un R, tal que esto de acá. Okay. Entonces, demuestre que R es abierto. R es abierto. ¿Por qué? Bueno, si tomo un X en R y cualquier real positivo, X para todo R, de hecho. X menos R, X más R, está contenido en R. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de la recta real. Okay. Todos los elementos de aquí están en R. Entonces, trivialmente, R es abierto. Porque si es para todos, particularmente para alguno que yo quiera, no sé, para uno va a estar contenido aquí. Por ejemplo, si tomo R igual a 1, X menos 1, X más 1 está contenido aquí. Listo. Ahora, demuestre que el vacío es abierto. Eso en cambio sería como trivialmente cierto, porque no tiene elementos. Claro. Entonces, si suponemos que no es abierto, entonces, ¿qué significa eso? Que existe un X en el vacío, ¿verdad? A ver. Supongamos que no. Si no, existe X en el vacío. Pero eso ya no tiene sentido. Entonces el vacío es abierto. Bueno, ahora, si tenemos una familia arbitraria de conjuntos abiertos, entonces la unión permanece abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, sea, X en la unión. Y si está en la unión, ¿qué significa eso? Que existe un alfa donde X está en un subalfa. ¿Ok? Pero si está en un subalfa y U es abierto, ¿qué significa eso? Existe un R positivo, un radio positivo, donde X menos R, X más R, está contenido en un subalfa. ¿Ok? Pero U subalfa está contenido en la unión de todos los subalfas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra letra de esto, ¿no? Beta, U sub beta, U sub beta. Entonces, entonces, ¿qué significa esto? Que X menos R, X más R, está contenida en la unión del subalfa. Claro, esto no es. Perdón. Esto está contenido aquí, pero esto está
contenido en la unión de todos. Entonces, en particular, esto está contenido en la unión de todos. Ok. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, demuestre que si U y B son abiertos, entonces la intersección es abierta. Entonces, primero, puede ser que los conjuntos sean disjuntos. Por eso es importante que el vacío sea abierto. Entonces, si U intersección B es igual a vacío, listo. Ya está listo. Entonces vamos a suponga que hay al menos un elemento aquí. Entonces, como hay un elemento aquí, entonces yo puedo tomar X en U, mejor dicho, digo X está en U y X está en B. Pero U y B son abiertos. Entonces existe un R sub U, tal que X menos R sub U y X más R sub U está contenido en U. Y acá tenemos que existe un R sub B mayor que 0, ¿no? Tal que X menos RB, X más RB está contenido en B. Entonces, ¿qué vamos a tomar? ¿Quién debería ser el R que debemos buscar? Debería ser el menor entre los dos. Exactamente. Entonces tomemos R igual al mínimo entre RU y RB. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que X menos R, X más R, de hecho va a ser la intersección, ¿no? Si no me equivoco es la intersección. Esto es igual a X menos RU, X más RU, intersectado con X menos RB, X más RB. Y esto está contenido en U intersectado con B. ¿Ok? Vamos a ver. Si yo tomo un Y aquí, Y es menor que X más R, significa que Y es menor que X más RU, y Y es menor que X más RB. Bueno, de hecho es X menos R también. Entonces va a ser menos R mayor que U. Entonces esto es X menos X menor que Y.
O sea, las cuentas salen. Y de hecho no importa si son iguales, de hecho solo importa la contenencia en esta dirección, porque esto tiene que estar contenido acá, ¿verdad? Esto tiene que estar, esto de arriba, de la derecha, tiene que estar contenido acá, y con eso me basta para saber que es abierto. Vamos a poner esto acá. Listo. Entonces la intersección es abierta. Y ahora nos dice, de un ejemplo para mostrar que la intersección arbitraria de una familia de conjuntos abiertos no necesariamente es un conjunto abierto. Ok, entonces, como mostré hace un momento, el ejemplo clásico es este. Tomo la intersección, de hecho, más o menos 1 sobre n y 1 sobre n. Entonces, esto va a ser el 0. ¿Por qué? Porque si yo tomo un y que esté aquí, esto significa que y es menor o igual pero menos 1 sobre n es menor que y, menor que 1 sobre n para todo n. Y bueno, esto sabemos que el valor absoluto de y es menor que 1 sobre n para todo n. Bueno, pero esto no lo hemos visto. No, esto está más adelante. Esto está en la guía 9, de hecho. Claro, la única manera de que esto sea menor que esto para todo n es que esto sea 0. Pero no lo hemos probado. Bueno, y no tenemos las herramientas aún. ¿O sí? No, no, porque hablamos de todo esto. Ok, entonces simplemente me van a creer por hoy que esto me dice que el único elemento que está aquí es el 0. Ok. Y claro, el 0 si cumple lo de acá, entonces 0 va a estar siempre en esta intersección. Entonces por hoy me van a creer que esta intersección me da el 0 y que esto no es un conjunto abierto porque, ¿por qué? Porque si yo tomo un X aquí, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Cualquier R positivo, porque, o sea, si yo digo que algo no es un conjunto abierto, tengo que mostrar que existe al menos un elemento tal que si yo tomo un R positivo, o sea, tomo un R cualquiera, ese conjunto no va a estar contenido acá. Es decir, que existirá al menos uno que se sale de U. ¿Okay? Y en particular, ¿qué va a pasar? Para todo R positivo, menos R y R no está contenido en el 0, en el 0, ¿verdad? Porque cualquier número que yo tome, bueno, por ejemplo, R sobre 2, menos que R,
porque esto es positivo, sí. Ok. Entonces, R sobre 2 va a estar en este intervalo y R sobre 2 no es igual a 0. O sea, no está en el conjunto formado por el 0. Sí, 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 sí quedó claro. O sea, aquí llegamos a que esta intersección es un solo punto. En particular, en los números reales, un solo punto no es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque al tomar el punto y a abrir un intervalo abierto alrededor del punto, se sale del conjunto unitario. Entonces, de hecho, podríamos probar que... ¿Qué cosa? Que si yo tomo... bueno, con las definiciones que tenemos, este conjunto no es abierto. Tenemos que la unión finita de puntos tampoco es abierto. ¿Y qué más? ¿Vamos? ¿Qué más con esto que no es abierto? Ah, bueno, los intervalos sí son abiertos. ¿Ok? Si yo tomo X aquí, entonces tenemos A, tenemos B, tenemos X. Entonces consideremos R igual a quién. Podemos tomar el punto medio aquí, sería X más B sobre 2. El punto medio acá es X más A sobre 2. Entonces tomamos el más pequeño para garantizar que, o sea, el punto medio estaría aquí. Tomamos el punto medio para garantizar que el intervalo esté contenido en AB. Tomamos el mínimo entre X más A y X más B sobre 2. Entonces, dense cuenta algo importante aquí. Es que este R depende del X. Y ahora que lo digo, pero ¿cómo garantizo que esto es mayor que 0? No puedo garantizar que esto es mayor que 0. Sino que, ¿qué es lo que tengo que tomar? Tengo que tomar el valor absoluto. No, no, es que esto no es una distancia. Bueno, estoy equivocado. A ver, estos son los puntos medios a los que yo quiero llegar. Entonces, de X a esta distancia, ¿cuál es? Mejor dicho, X para acá, ¿cuál es la distancia? Es X más B sobre 2 menos X. Es decir, que es menos B menos X sobre 2. Y eso sí es positivo. ¿Ok? Es decir, si yo a X le agrego B menos X sobre 2, esto me traslada al punto medio. X más B sobre 2.
¿ya? Y la distancia de aquí por acá es x menos a sobre 2. Porque si yo a x menos a sobre 2 le sumo x, eso me va a llevar, no, a x le resto eso. Si yo a x le resto esta distancia, me va a llevar a x más a sobre 2. Listo. Entonces, el r que estoy buscando es el mínimo entre x menos a sobre 2 y x más a sobre 2. X menos b. B menos x, perdón. B menos x sobre 2. ¿Sí? Es decir, voy a dibujarlo una vez más. Aquí tenemos el punto X que yo tomé, el intervalo AB. Entonces, yo necesito un intervalo entre estos dos. ¿Okay? Perdón, un intervalo, un radio R, que esté completamente contenido entre A y B. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que puedo hacer es buscar cuál es el punto medio entre A y X, que es X más A sobre 2, el punto medio entre X y B, X más B sobre 2. Pero yo no sé si, mejor dicho, no podemos garantizar que, por ejemplo, que el intervalo al sumarle R sea completamente esto. O sea que por ejemplo, si yo abro un intervalo R, que quede en los dos. Eso no lo puedo hacer. No lo puedo decir. ¿Okay? O pues, porque puede ser que este esté más cerca, entonces el intervalo lo abro aquí y se cierra acá. O sea, al revés, que este esté más cerca y se abre aquí y se cierra acá. O puede darse el caso de que esté tomando un X aquí y si lo abro con el de acá, o sea, puede ser que tome un X aquí y si lo abro con este de acá, el punto medio entre X y B, bueno, por acá tiene que estar. Si yo lo abro con esto, me salgo del intervalo AB. Entonces tengo que tomar el mínimo, ¿okay? Porque ese es el mínimo. Le vamos a dejar ese gráfico. Aquí está X más A sobre 2. Acá está X más B sobre 2. Y el intervalo que estamos tomando es este, el más pequeño. Ok. Entonces, al tomar este de aquí, vamos a tener que X menos R, X más R, va a estar contenido en AB. Simplemente para asegurarnos, vamos a tomar Y aquí. Si Y es menor que X más R, esto es menor que X más B menos X sobre 2, porque X es menor, pero R es menor que B menos X sobre 2, y esto es igual a X más B sobre 2, y esto es menor que 2B sobre 2, que es igual a B. Es decir, Y está acotado por B. Y ahora, Y es mayor que X menos R, eso es mayor que X menos X menos A sobre 2, y esto me da X más A sobre 2, pero X es mayor que A, entonces esto es mayor que A más A sobre 2 y esto es igual a A. Es decir, que Y es menor que B, y es mayor que A,
Es decir, que Y esto implica que A es menor que Y es menor que B. Es decir, que Y está en el intervalo AB. Y así este intervalo está contenido acá. Y listo. Entonces, el intervalo abierto es abierto. Es un conjunto abierto, que es lo que no, lo que queríamos, ¿no? Que se generalice la idea de que es un abierto. O sea, de un intervalo abierto generalizar la idea a un conjunto abierto, donde los intervalos abiertos sean abiertos. Algo interesante es que yo aquí, en lugar de decir que existe un R, yo puedo decir existe simplemente un intervalo abierto que contiene a X que esté contenido en U. Podemos decir algo como esto. Eh, Vamos a ver que la definición es equivalente. U es abierto. Sí y solo sí. Para cada X en U existen A menor que B, tal que X está en AB y esto está contenido en U. ¿Ok? Una implicación es lógica, ¿no? O sea, yo tomo X en U, ¿qué existe? Existe R mayor que 0, entonces hago A igual a X menos R, B igual a X más R y listo, ¿no? X está en AB y eso está contenido en U. Ahora, la otra implicación es interesante. ¿Por qué? Porque tomemos X en U. Entonces, existe este intervalo. Entonces, vamos a tomar a R como quién. R va a ser... Porque este intervalo no necesariamente es simétrico, pero... O sea, está centrado en X. Pero vamos a centrar ahora en X. ¿Y a quién tomamos? Exactamente el anterior. Lo mismo que hicimos hace un momento. Si X es el mínimo, más aún, para no repetir la idea, si tomamos un X en U, existe un intervalo abierto. Existe en A menor que B, tal que X está en AB. Ok, pero lo que nosotros probamos hace un momento es que AB es un conjunto abierto, entonces existe un R mayor que 0, tal que X menos R, X más R, está contenido en AB. Pero este está contenido en U. Existen AB tales que... Entonces, existe esto, ya que como AB es abierto, existe un R positivo y pasa esto. Perfecto. Sí, claro. O sea, entonces existe un R positivo tal que X menos R con X más R está contenido en AB y esto está contenido en U. Es decir, X menos R, X más R está contenido en U y así U es abierto. Y listo. Entonces,
Es equivalente esta definición. Tomo un intervalo, pero tomo un punto en el abierto, eso existe un radio. O tomo un punto en el abierto, existe un intervalo. Intercambiablemente puedo trabajar eso según lo que quiera probar. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Chévere. Entonces ya pueden ver topología. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de los conjuntos cerrados. Entonces, la definición de cerrado, normalmente uno dice, bueno, ¿qué es cerrado? Lo que no está abierto. O algo así. O es cerrado si no es abierto. Pero no necesariamente es así en matemática. Nosotros decimos que un conjunto es cerrado si lo que no está en él es abierto. O sea, que el complemento es abierto. ¿Ok? Entonces nos dice, por ejemplo, todo intervalo cerrado AB es un conjunto cerrado. Ahora eso está interesante. ¿Por qué un intervalo cerrado es un conjunto cerrado? Claro, ¿no? O sea, nos gustaría que sea así para que sea la generalización, ¿no? O sea, de intervalos cerrados pasar a conjuntos cerrados. Entonces, de ley, un intervalo cerrado debería ser un conjunto cerrado. ¿Okay? Vamos a hacer primero eso. A ver, es cerrado. Pero es fácil de ver. ¿Por qué? Porque bueno, si yo tomo el complemento de AB, ¿quién es? Es menos infinito hasta A, unión B, uy, unión B a más infinito. Pero esta es la unión de dos intervalos abiertos. Pero bueno, este tipo de intervalo abierto no probamos que es abierto. Sin embargo, es fácil de ver. ¿Por qué? Porque si yo tomo un X aquí, bueno, pues simplemente tomo R igual a, o mejor dicho, tomo el intervalo X menos 1 hasta X menos 1 hasta A, ese intervalo va a estar contenido aquí. ¿Verdad? Porque X está aquí y estoy usando la misma cota superior y estoy abriendo un poquito a la izquierda para que entre A en el intervalo. Asimismo, este intervalo de acá es abierto porque, bueno, si yo tomo desde B hasta X más 1, ese intervalo está contenido en B hasta más infinito porque, bueno, no se va a salir del infinito, ¿no? Y ya. Entonces, usando la caracterización de que, o sea, no que tenga que ser simétrico, sino que simplemente exista un intervalo que contiene a X, ya está listo. Ya decimos que este conjunto es abierto. Estos dos conjuntos son abiertos. Y que tengo la unión de dos abiertos y la unión arbitraria de abiertos es abierto, así que en particular la unión de dos abiertos es abierto. Entonces este conjunto es abierto.
esta unión es abierto, entonces el complemento es cerrado. Ya está. Entonces, nos dice primero que R es cerrado, pero que R sea cerrado es que el vacío sea abierto. El vacío, y el vacío es abierto, entonces R es cerrado. Y así mismo, R menos el vacío tiene que ser abierto, pero esto es R, pues R es cerrado. Perdón, que esto es abierto. El complemento del vacío es abierto, entonces el vacío es cerrado. Entonces se dan cuenta de que no necesariamente no necesariamente qué. Ni sé qué estoy No son hablando. conceptos opuestos. Exacto, eso es lo que, lo que quería decir. ¿Ya? O sea, que algo sea abierto no significa que no sea cerrado. Pero en general, en topología es así. Pero específicamente en los reales, en lo que llamamos la topología de la recta real, R tiene la propiedad de que los únicos abiertos y cerrados son R y el vacío. R y el vacío son los únicos abiertos y cerrados. Y esa demostración es para cuando vean tu pregunta. Es una propiedad que es una caracterización, de hecho, de una propiedad topológica que se llama que sea conexo, o sea, la conexión. R está conectado, básicamente. Que es que primero entre dos puntos, tú puedes trazar una línea que los una, sin salir del espacio, digamos. O que básicamente que esa función sea continua. Bueno, eso no es de hecho que sea conexo, es que sea conexo por caminos. Pero es más fuerte que que sea conexo. Pero eso tiene sentido, ¿no? O sea, si nosotros vemos esto, la recta, si yo tomo un punto aquí y otro acá, es una función, o sea, puedo unirlo a través de una función continua. El punto A hasta el punto B. Pero bueno, eso no tiene sentido por hoy, así que a ver qué más podemos hacer. Esto está mal. Si U y B son cerrados, entonces la unión es cerrada. La intersección arbitraria es cerrada y la unión finita es cerrada. ¿Okay? Estas demostraciones son análogas a las anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, la intersección es cerrada si el complemento es abierto, entonces analizo el complemento de esto. Pero el complemento de esto va a ser la unión de unas cosas abiertas, entonces la unión arbitraria de abierto es abierto. Y digamos entonces que, bueno, el complemento es cerrado, entonces la intersección es cerrada. Listo. Y así mismo, hoy ves son cerrados, la unión es cerrada, sí y solamente sí. El complemento es abierto, entonces el complemento es la intersección de dos abiertos. La intersección de dos abiertos es abierto. Entonces me quedo que el complemento de esto es abierto, entonces ya está. No es difícil de hacerlo. Ahora vamos a pensar en un ejemplo de la unión arbitraria de cerrados, no necesariamente cerrados. Eso sí me llama la atención.
género arbitraria de esas rounds. Se me ocurre. ¿Qué pasa si hago esto? No, esto va a ser cerrado porque son cerrados encajados. Entonces va a ser esto exactamente menos 1, 1. Ahí eso sí es. Bueno, vamos a hacer. Podemos considerar el caso anterior, adaptarlo. ¿Cómo? Al complemento. Menos infinito está menos 1 sobre n unido con 1 sobre n hasta infinito. Aquí es igual a esta intersección, a esta unión. Perdón. Ahora que es igual a esto. A todos los reales. Seguro. Menos 1 sobre n. Menos 1, menos medio. El 0 no debería estar aquí. Porque el 0 no está aquí. Porque este es el complemento de lo anterior, así que esto en realidad me debería dar de menos infinito hasta 0, unido con 0 hasta más infinito. Entonces, no es que esta prueba, sí, necesitamos ciertas cosas de la completitud de los reales, de la guía 9, para afirmar algunas cosas. Pero, por ejemplo, o sea, si yo tomo un X, un R, que no sea 0, voy a tener que va a existir un n para el cual esto va a ser así. O al revés. Sí. Y entonces va a estar en uno de estos intervalos. Ajá. Y entonces, cuando yo tomo el 0 no puede estar en esa situación. De hecho, como es el complemento de lo anterior, el complemento de esta intersección tiene que ser esto. Pero bueno, estamos tratando de ver que sí tenga sentido, ¿no? Me voy acercando por aquí.
acercando por acá, pero nunca voy a llegar al 0. Así mismo, por este lado tampoco nunca voy a llegar al 0. Y así tenemos una unión de cerrados que es igual a un abierto. Que no necesariamente porque sea abierto es cerrado, pero como hablé hace un momento, bueno, el complemento de esto no es abierto. El complemento de esto es el 0 y el 0 no es abierto. Entonces, simplemente considerando el recíproco de lo anterior, o de hecho, podríamos considerar solamente una de las dos, digamos, colas. No, sí. Si consideramos esta unión, esto me va a dar de menos infinito hasta el 0 sin incluir. ¿Okay? Y esto ya no es cerrado porque el complemento no es abierto. Eso es interesante ver que este intervalo no es abierto. En general, de 0 a no es abierto. ¿Por qué? Porque si yo tomo x igual a a, es decir, en este caso, desde a hasta más infinito, tengo que probar que para cada punto existe un intervalo abierto alrededor. Pero bueno, si tomo a x, a, ¿qué va a pasar? Cualquier intervalo que yo tome que contenga a, cualquier intervalo abierto que contenga a, se va a salir de este conjunto. Entonces este conjunto no es abierto. Y bueno, ¿alguna cuestión? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.